La Suprema Corte de Justicia de la Nación se estima discutirá el día de mañana el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, este famoso proyecto que propone invalidar la elección de jueces y magistrados por voto popular y dejar únicamente la elección de ministros de esta manera. Esta sería la primera vez desde 1994 que la Corte discutirá sobre el contenido de una reforma constitucional. Esto luego de que la legislación fue impugnada ¿por quién? Pues por el PRI, por el PAN y Movimiento Ciudadano. En la década de 1990 la Corte no hizo pronunciamientos y solo se dio entrada a 3 impugnaciones. De acuerdo con el proyecto de González Alcántara, no toda reforma judicial es viable y por ello el sentido de su proyecto tiene la finalidad de romper con lo que consideró una crisis constitucional. Esta frase que también pues ha permeado ya mucho en medios de comunicación, ha sido título de muchísimas columnas en las últimas semanas, entonces pues también vemos esa liga entre el proyecto y la narrativa en medios de comunicación. En esta ponencia también se propone eliminar la figura de los jueces sin rostro, también los comités de evaluación, el método de selección de candidatos a juzgadores federales y la reforma al artículo 107 que impide otorgar suspensiones con efectos generales contra las leyes. Sobre la polémica, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, también la ha considerado como un exceso que ha violentado todos los procedimientos contra la iniciativa. Esta mañana, pues fue de las primeras preguntas que le hacen a la presidenta, nuestra compañera Nancy Gómez, a quien usted puede ver en Dos con Todo, el noticiero de las 2 de la tarde. Noticias a las 2. Noticias a las 2, perdón. Le hace la pregunta a Claudia Sheinbaum sobre la ruta que podría tomar ella y su gobierno luego de cualquiera que sea la decisión que tome la Corte el día de mañana. La presidenta dijo que ya existe un plan que no pone en riesgo nada, o sea, ellos ya tienen su ruta, no la comparte, pero ya tienen su ruta. Dice ya, independientemente de cuál sea la decisión que tengan los ministros. Aunque de entrada, dijo la doctora Claudia Sheinbaum, y esto pues también ya nos va marcando un poco el escenario, dijo que la decisión que debe tomar la Corte sería retrasar la discusión del proyecto, pero que si insisten, dijo que se debe dejar claro que quien está cometiendo una falta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no la Presidenta de México. También criticó que el ministro González Alcántara Carrancá hable de una negociación cuando en realidad pues de lo que se está hablando es de la viabilidad de una reforma constitucional. Vamos a escuchar todo este extracto de la mañanera. La Corte, como mencionaba en el video, pues mañana va a discutir lo de la reforma al Poder Judicial, pese a que la semana pasada se aprobó esta reforma en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales. Ya tendrá una ruta trazada si la Corte decide cambiar algunas modificaciones de esta reforma al Poder Judicial. Primero, de acuerdo con distintos constitucionalistas que trabajan cerca de nosotros y al mismo tiempo con la propia consejera jurídica, formalmente deberían retrasar la decisión dada la publicación en el Diario Oficial del cambio constitucional, en donde el artículo o el inciso 1 del artículo 61 de la Ley de Amparo hoy es constitucional. Ese es el primer tema, vamos a esperar qué dice la Corte hoy o qué dice el día de mañana. Segundo, si ellos insisten en decidir el día de mañana, yo creo que vale la pena, y esto es muy importante, que todas y todos sepamos que quien está cometiendo una falta es la Corte. Es muy importante que lo conozca el pueblo de México. Es decir, la Corte recibe un amparo de partidos políticos que no tienen personalidad jurídica, primer problema, para poder presentar estos amparos. Segundo, porque son partidos políticos que en todo caso se rigen por las leyes electorales y en todo caso debería de ser ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Segundo, no podrían haberlo recibido por lo que decía la ley de amparo. Pero ahora que es constitucional que el amparo no puede ser parte de la revisión de una reforma constitucional, pues deberían tomar esto en cuenta. Y tercero, ya fue publicada la reforma constitucional. Entonces, están legislando sobre una reforma constitucional. Yo no me quiero adelantar. Claro que tenemos un plan que no pone en riesgo nada. Tenemos, por supuesto, un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra. ¿Quién está provocando un problema constitucional? Porque ni siquiera le quiero llamar crisis, porque así le llaman nuestros adversarios. ¿Quién lo está provocando? La Corte. O sea, porque ahora resulta que la presidenta de la República dicen que está provocando una crisis constitucional. Reforma constitucional publicada en el Diario Oficial, siguiendo todas las reglas establecidas por la Constitución y las leyes. Y la Corte de pronto, con 8 ministros y ministras, quiere cambiar lo que decidió el pueblo de México, lo que decidió el constituyente. Todavía ayer el ministro Juan Luis González Alcántara dice, es que queremos una negociación. ¿Con quién quieren una negociación? ¿Con la presidenta? Si la presidenta lo único que hace es publicar en el Diario Oficial lo que decide el constituyente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Pero el constituyente podría haber decidido otra cosa. Si ya es reforma constitucional, ya es parte de la Constitución. Y ahora es estos 8 ministros y ministras de la Corte, 8, y uno de ellos que siente que tiene la atribución para cambiar la Constitución. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién está poniendo en duda la reforma constitucional? Un ministro de la Corte. Entonces, por eso yo nuevamente digo, vamos a esperar a ver qué dice la Corte y cómo votan. A ver si las y los 8 ministros, que no pueden estar por encima del pueblo de México, que no pueden estar por encima del constituyente, que está también representando al pueblo de México, deciden. Si votan todos a favor de el proyecto del ministro González Alcántara, que por cierto, en su casa fue donde se llevó a cabo la ilegal reunión con el presidente del PRI, ya dijo que él no estaba, pues sí, pero fue en su casa. Bueno, este ministro, que la verdad, con todo respeto, ¿dónde quedaron sus principios constitucionales? Entonces, esta persona quiere poner en duda la reforma constitucional. Bueno, vamos a ver qué dicen los 8. Entonces, vamos a esperarnos. Pero tiene que quedar muy claro
que 8 ministros no pueden estar por encima del pueblo de México y que quien está poniendo en duda la reforma constitucional, que ya es parte de la Constitución, no es la presidenta de la República, son los 8 ministros y ministras. Por eso yo digo que recuerden sus clases de derecho, que recuerden su formación y vamos a ver cuál es la votación. De cualquier forma, nosotros estamos preparados para una o para otra. Bueno, pues eso fue parte de la respuesta que le da a la periodista de Sin embargo, a Nancy Gómez, una respuesta que tratamos nosotros también de hacer un poquito más reducida, porque la presidenta también aprovechó para hablar de otros temas, pero todos que llevan a este punto en específico. ¿Qué es lo que están tratando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Imponer, sí, estos cambios, algunos para invalidar ciertas partes de esta reforma al Poder Judicial que ya está decretada en el Diario Oficial de la Federación. Ella aprovecha también para explicar cómo fue que se da esta aprobación, todo lo que se ha discutido, todo lo que se habló durante estos compromisos que hizo en campaña, al momento también de estar en el Zócalo de la Ciudad de México y decir que este iba a ser uno de los puntos que iban a trabajar, porque se prometió en la campaña y lo tenía que acatar tanto el constituyente, además también porque tienen esta mayoría en el Congreso de la Unión, y ella lo único que hace, menciona, es publicarlo, porque es una decisión que ya estaba tomada y que la ciudadanía así también está pidiendo estos cambios. Más adelante, y ante la pregunta de si existe este espacio para la negociación, porque es uno de los puntos que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y varios analistas que han salido también en coro para tratar de decir que es un equilibrio para el poder legislativo, el poder ejecutivo, y pues el poder judicial es el quien está otorgando esta oportunidad para que se llegue a un punto de inflexión y que sí puedan hacer ciertos cambios. La presidenta dijo que no es posible negociar lo que ya decidió la gente y lo que ya está en la Constitución, y eso es lo que se está poniendo en duda. Vamos a escuchar esta otra parte de los comentarios que dio la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana desde Palacio Nacional. No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es Constitución. Ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial. Véanlo al revés. ¿Qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? O sea, critican el poder unipersonal, ¿no? Estos personajes. Sí los han leído, ¿no? Se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la presidenta. Pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente. Entonces, ¿cómo? Porque no se entiende. El pueblo de México tomó una decisión. La democracia es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, lo dijo Lincoln. El 39 constitucional es claro sobre la soberanía. El 135 es claro de cómo se cambia la Constitución. Pero además, vean las encuestas. Ya lo dijo algunos que estaban en contra nuestra, Diego Valadez, ya es Constitución, ahora vamos a trabajar para que entre todos y todas la elección de jueces, de las y los jueces, ministros y magistrados salga bien y participe muchísima gente. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara pone en duda la posibilidad de decidir del pueblo. Es que es increíble.
es que no se han dado cuenta que México ya cambió. Perdónenme, es que Perla Velázquez lo que estaba diciendo ahorita era que Alcántara Carrancá nos prestara su casa para hacer una fiesta. Yo creo que sí la debe rentar, ¿no? Como salón de fiestas o algo así. Fue lo que dijo. ¿De acuerdo con tu explicación? Sí, claro, claro. O sea, Yo nada más estoy tomando las palabras de Alcántara Carrancá, pues que nos preste una casa, se antoja una casa así para hacer una fiesta, ya sea para lo que usted quiera celebrar. Solo el motivo, celebrar lo que usted quiera, ¿para tu pero... boda? Ah, también. Ándale. No. Qué poco creíble esa explicación, ¿no? O sea, yo pues presté mi casa para la reunión, pero yo no estuve. No sé. Bueno, ya ni saben cómo ¿Tú has defenderse, prestado tu pero casa, bueno. Dani, y no estar? O sea, para una... ¿Jamás? ¿La prestarías? ¿Tú? No, o sea, pues tienes que estar ahí, Tengo que evidentemente, estar, sí, ajá. para saber qué van a hacer, y más si va Alejandro Moreno Cárdenas, si va Norma Lucía Piña Hernández, si van más No, ministros. si va Lito, pues sí, mano larga, entonces sí aguas, hay que estar. aguas, O sea, sí, pues uno está ahí sí pendiente, hay que deja estar. inventario y toda la cosa. Cámaras y todo. Sí, hasta en el baño, en todos Bueno, lados, en todos lados. En todos lados. Sí. Sí, digo, cada quien sus amistades, pero pues, ahí está la explicación de Alcántara Carranca. Oye, pero mira, ya también que estamos comentando esta nota, sí me sorprende mucho este punto de las voces que hablan de una negociación, ¿no? De que es una oportunidad que tiene Claudia Sheinbaum para dar como una vuelta de retorno, ¿no? Y no irse hacia el barranco de la reforma al Poder Judicial. Yo veo muy complicado eso, ¿no? O sea, cualquier especie de negociación que haya, se va a ver como que alguna de las dos partes ceda, ¿no? O sea, aquí en el caso de la Corte ya tenemos claro qué es lo que están cediendo, que es que sí se elija mediante voto popular a los ministros. Pero yo creo que del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues se vería como un asunto de debilidad. Y además no se lo dejarían pasar. O sea, al momento en el que ella ceda 1 centímetro, o sea, todas las columnas, todos los columnistas, opinadores, o sea, van a salir a decir, la Corte le ganó a Claudia Sheinbaum, la Corte doblegó a la presidenta, la Corte tiró el plan C de López Obrador. Entonces, aunque sí hay muchas voces que no son necesariamente de derecha las que están hablando de que tiene que haber una negociación, yo no veo ese escenario en el plan de Claudia Sheinbaum. No, yo tampoco lo veo, porque además creo que algo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no se han dado cuenta es lo que la gente quiere, lo que la gente votó y que sigue pidiendo y exigiendo un cambio en este Poder Judicial. Eso es algo que no se está tomando en cuenta desde el proyecto del ministro González Alcántara Carrancá, en donde nada más lo que se observa es de qué manera nos protegemos nosotros, de qué manera protegemos y seguimos en estos intereses. Se habla también, y hoy en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum también dice, no quiero decir crisis constitucional porque es donde la oposición quiere que lleguemos, pero ¿quién lo está ocasionando? Pues sí lo creemos, que lo están ocasionando desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde no se han dado cuenta de cuáles son estos cambios que se requieren. Ellos siempre habían estado apelando a seguir cuidando cada uno de sus espacios, cada uno de sus lugares, sin tomar en cuenta lo que la gente decía. Pero creo que en estos años lo que nos hemos dado cuenta es que la ciudadanía sabe por quién vota, la ciudadanía ha ejercido este derecho que tiene para salir a las urnas y desde ahí sabe que se pueden realizar los cambios. Entonces, sí hay que tomar en cuenta también esta voluntad de la gente que salió, estos cambios que se tienen que ejecutar y lo que se está acatando. Mientras la gente, la ciudadanía optó por salir, votar por un plan C, le han dado también al Congreso una mayoría constituyente para que vinieran estos cambios reformadores, para que se diera esto en el Poder Judicial, y ahora son los únicos que no quieren, porque es esta batalla que se está emprendiendo desde los ministros para tratar de decir, ustedes están generando esta crisis, no nosotros. El discurso que vemos ahora es, ustedes son los culpables del momento en el que estamos, y es muy clara esta respuesta también que da
la presidenta, 8 ministros no pueden estar por encima de lo que quiere la gente, y ahí está la gente representada exigiendo estos cambios. Y claro también que lo que vamos a ver ahora después de esta discusión que se dé en la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser también toda esta parte de decir: ustedes son los culpables de toda la crisis que se está generando, ustedes son los culpables por no habernos hecho caso y por haber seguido con estos cambios en el Poder Judicial. Estamos hundidos en esta dictadura. Sí, y además con este argumento de que son 8 ministros contra 36 millones de personas, o sea, ahí cómo encajas esta idea de la negociación, o cómo le explicas a esos 36 millones que votaron por ti, que de acuerdo con la encuesta del Financiero te dan un 70% de aprobación en el primer mes de tu gobierno. ¿Cómo les dices? Pues saben que pues siempre sí 8 ministros sí nos van a venir a imponer. Entonces, creo que también se está abusando mucho de esas voces que vienen a decirle a la presidenta lo que debería hacer, ¿no? Pero pues ya ella es muy clara, aunque no adelanta ningún detalle. Ya lo escuchábamos, dice ya hay un plan. Y sí, definitivamente en ese plan, pues yo no veo que haya ese afán de ceder, aunque sea unos centímetros, y que pues dice, ¿no? Va a haber elecciones el próximo año, se van a elegir a jueces, ministros y magistrados, y sigamos con el tema, porque, pues bueno, sí puede estar Reforma, el periódico Reforma, lleno de este tipo de columnas, ¿no? Diciendo que la presidenta debe ceder, en lugar de decir que podría, no, sino que la presidenta debe ceder. Pero, pues de ahí a lo que ya puede hacer la presidenta hay mucha distancia. Entonces, pues vamos a estar a la espera. Vamos a ver también, a mí me quedó un poco la duda, porque dice la presidenta que se tendría que posponer la discusión. Ahora hay que estar muy al pendiente, saber si no hay un comunicado de la Corte efectivamente diciendo que se pospone una semana más o más o un tiempo más largo esta discusión, pero bueno, los ojos están puestos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en concreto también del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca.